Muchas gracias. Pueden tomar asiento por un momento. Damos la gracia al Señor que nos ha traído con bien hasta este lugar. ¿Se oye bien hasta atrás? ¿Se oye bien? Bueno. Queremos dar las gracias al Señor, también a todos los pastores que han cooperado en gran manera en unir al pueblo para esta reunión, para este evento. La bendición va a redundar por mucho tiempo. Dios les bendiga y los anime en la labor que queda por delante. Amén. Queremos agradecer a todos los músicos, una música muy inspirada, y hemos quedado muy maravillados de los cantantes y todos los dones que hay aquí en cuanto a la música. Que Dios los guarde. También queremos agradecer a los diáconos que han ayudado en guardar el orden. No es cualquier cosa guardar orden con tanta gente, pero que Dios los guarde. Y también queremos dar gracias a la gente que nos ha prestado este lugar. No son de nuestra fe, pero son gente que tuvieron cabeza para construir esto para nuestro bien hoy. Amén. Que Dios bendiga a esa iglesia. Y sabemos que todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios y los que son llamados conforme a su propósito. Yo nunca tengo miedo de pararme en un lugar católico porque Dios está conmigo. Hay muchos lugares en Israel que los católicos son los dueños de ese lugar. Gracias a Dios que son los dueños. De otra manera, los protestantes se lo hubieran llevado piedrita por piedrita. Porque en nosotros existe mucho catolicismo todavía. La diferencia es que no prendemos velas, pero tenemos cosas raras todavía que falta que Dios se lo quite, ¿no? Amén. Pero gracias a Dios que tenemos este lugar donde podemos reunirnos todos cómodos. Hay baños, hay de todo, y que Dios bendiga a esa gente. Entonces en esta mañana, como ha dicho el hermano, y queremos también dar gracias al hermano Darky que ha coordinado todo esto junto con los pastores. Que Dios lo bendiga y su familia. Menos seco. Entonces estamos muy agradecidos por todo esto y que Dios nos ayude. Claro, es el último culto, pero es el comienzo de algo tremendo. Es el comienzo, porque de aquí al final queda poco. Ya nos hemos reunido, ya vemos que sí se puede. Amén. No importa la raya que traigas, no importa la doctrina favorita que tengas, se puede reunir y tener bendición. Gloria a Dios. Entonces queremos abrir la Biblia, puestos de pie, y abrir la Biblia en San Juan, capítulo 6. Vamos a tener un poco de lección de escuela dominical para que todos puedan beneficiarse de la palabra de Dios este día domingo. San Juan, capítulo 6, vamos a leer en el verso 57. Como me dio el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, él les dijo: ¿esto os ofende? Les hizo la pregunta: ¿se ofenden con esto que les he dicho? Y en esta mañana vamos a hablar de un tema, trayéndolo al día de hoy. ¿Me ofende la palabra de Dios? Algunos sí se ofenden.
Y vamos a ver en las palabras del profeta, y vamos a ver por aquí en lo que dice el Señor, si la palabra de Dios le ofende a usted y a mí. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias infinitas por este día domingo que nos has traído aquí para reunirnos, alabar tu nombre. Hemos alabado tu nombre en los cantos, nos hemos gozado. Y ahora, Señor, estamos con tu palabra abierta. Cualquiera puede abrir la Biblia y leerla, pero solo tú la puedes revelar. Y ahora pedimos que tú vengas en tu manera muy sencilla y tan sagrada y reveles a cada uno la porción que le hace falta. Ayúdanos, Señor, a hablar solamente la verdad y que cada uno pueda llevarse una porción y decir cuando estemos en camino a casa, qué bueno era estar en la casa del Señor. Bendice los pastores, sus familias y toda la congregación de cada uno. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. En el mensaje El rapto, el profeta dice: cuando Jesús comenzó, sanaba a los enfermos y afligidos, y decían: oh, ese gran rabino, él es el profeta. Y todos los deseaban en sus iglesias. Pero cuando él se sentó un cierto día y dijo: yo y mi Padre uno somos, eso fue algo muy distinto. Jesucristo se mantenía muy ocupado. Él no perdía tiempo como nosotros. Ahora, vamos a revisar algo de su actividad. En este capítulo 6 de San Juan, en el versículo 11, está registrado que él alimentó a 5,000 varones, más las mujeres y los niños, con el lonche de un solo niño. Ahora, todos habían venido para escuchar, para recibir sanidad, bendiciones, y llegó la hora del mediodía. Y Jesús le dijo a los discípulos: miren, muchachos, esta gente tiene hambre, vamos a alimentarlos. Entonces le dijeron: pero Señor, no tenemos tanta plata para eso. Pero había un niño que tenía un lonchecito. Ahora, no era lonche para un adulto, era un lonchecito para niño, ¿verdad? 5 panecitos y 2 pescaditos. Mientras ese lonche estaba en las manos del niño, era lonche de niño. Pero cuando llegó a las manos del maestro, era lonche para toda esa gente. ¿Ven? Y no era una comida liviana, era una buena comida. Todo lo que quisiera comer, hasta hartos, y todo era gratis. Imagínense. Ahora, la palabra dice que eran 5,000 varones, pero así como hoy no han venido solamente los varones, pero también han venido las hermanas, entonces habían más de 5,000, ¿verdad? Y a veces nos imaginamos que cuando el Señor recibió ese lonchecito en sus manos y oró por ese lonche, de repente había un cerro de pan. No fue así. Cuando el Señor oró por ese pan, Él comenzó a partir y darle a los discípulos. Está bien. Y entonces cuando Él le dio al discípulo, cuando llegó la mano otra vez al pan, estaba entero nuevamente. Partió otra vez y le dio otra vez. Y así sucesivamente hasta que todos comieron. Se saciaron. Tanto fue el pan y el pescado que comieron que dejaron tirado ahí en el suelo, igual como ustedes. ¿Verdad? Cuando es gratis no lo apreciamos. Ahí está. El café le cae encima, bueno, poco importa. Entonces Jesús mandó a los discípulos que recogieran todo lo que había sobrado. 12 canastas grandes de desperdicios. Es una de las preguntas que yo tengo cuando llegue allá, si me acuerdo. ¿Por qué hubo desperdicios? ¿Por qué no se lo comieron todo? Es que eran igual que nosotros. Amén. Y en el versículo 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, por haber recibido el pan gratis, por eso se convencieron: este es aquel profeta. Amén. Y en el verso 15, la palabra nos dice que fue tanta la obsesión que tenían en su imaginación. Ahora, imaginación no es revelación. Imaginación es fantasía.
Y a veces nos vamos por allá lejos en la fantasía y nos imaginamos cosas y pensamos que es revelación, pero no es algo fabricado aquí. Y esta gente con tanta obsesión con esa imaginación, que a la fuerza querían coronarle allí mismo. Este es el rey de Israel, nos dio un lonche gratis, gloria a Dios, este es el profeta. Así dice la Biblia. Correcto. Entonces, la Biblia dice que él, viendo este cuadro que le querían coronar ya, dice que se retiró al monte para estar solo. Ahora, ¿cómo es posible que cuando menos 10,000 personas lo están viendo y él desaparece al monte para estar solo? Se fue en la otra dimensión. Él tenía esa habilidad de pasar a la otra dimensión donde no lo podían ver. En el verso 17 dice que se oscureció y los discípulos dijeron, bueno, no está, tenemos que llegar a casa, y se fueron remando en su lanchita hacia su casa ahí por el mar de Galilea. Ahora, el mar de Galilea no es un mar, es un lago. Es un lago que tiene quizás 15 kilómetros por 8 kilómetros de ancho. Es agua dulce, pero le dicen mar. Y por ahí fueron remando. Y en el mensaje de testimonio sobre el mar, el hermano Branham dice que el diablo vio que los tenía solos. Jesús no andaba con ellos. Ahora sí voy a terminar con esta gente. Y mandó un gran viento, tuvieron temor y como locos comenzaron a remar. Luego él apareció, yo soy, no temáis. O sea, lo vieron que se fue, desapareció al monte para estar solo. Ellos se fueron remando por el mar y de repente él está ahí presente. No temáis, yo soy. Y la Biblia dice que de repente la barca llegó al destino. Ya no tuvieron que remar, ya llegó de repente. Ahora bien, en el verso al 22 habla que al día siguiente salieron las mismas multitudes buscándolo. Salieron de las aldeas buscando a Jesús. Ahora, a esta altura del ministerio de Jesús es cuando él comenzó a cambiarse la máscara, cambiando de segunda etapa a tercera etapa. Amén. Amén. El ministerio se estaba desarrollando a un nivel más elevado, dejando atrás los creyentes carnales. Les habló en palabras bien claras. Aquí en el versículo 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto a las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Ya ven? Un lonchecito gratis, ya le querían ser rey. No porque sanó la abuela. También dice en el 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y en el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces les quedaban dos alternativas, el infierno o la vida eterna. Dependía de cómo creían en el Señor Jesús. Ahora, el versículo 41 es donde comenzó el murmullo, discutiendo lo que él había dicho ese mismo día. No a 40 años como nosotros. Nosotros nos juntamos, bueno, acá dijo, ¿y qué crees tú? Y a ver quién me sigue a mí y quién te sigue a ti. Tenemos ese problema entre nosotros. 40, 50 años después. Pero ellos ahí mismo inmediatamente estaban discutiendo lo que había dicho el verbo de Dios. Y ahí es cuando se ofendieron con sus palabras. Ahora, ofender quiere decir agraviar, enfadar, enojar, fastidiar, ofender. En el verso 42 dice, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Y en el 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Pero Jesús ya había dado la vuelta a la esquina. No estamos edificando un muro, estamos edificando una casa.
Él siguió adelante con su plan, hablando bajo la inspiración de la unción de la tercera etapa, sin explicaciones. Las explicaciones estaban atrás, ahora era tiempo de seguir adelante. Y en el 53 dice, Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Ahí Él no explicó nada. O lo creyeron o no lo creyeron. Ahora los discípulos, sus 12 ayudantes, quizás le habrán dicho, pero maestro, algunos se van a ir, se nos va a ir la congregación, ya no importa, ya me cansé de cambiar los pañales y tenemos que avanzar. Amén. Y a veces como pastores nos cansamos de tantas cositas raras entre la gente. ¿Cuándo van a avanzar la gente? Les predicamos todos los domingos y siempre con lo mismo, las mismas preguntitas de siempre. Avancen, hermanos. Amén. Amén. Entonces, San Pablo dice en Filipenses, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y nosotros hoy estamos en una jornada, estamos avanzando hacia una meta. Amén. ¿Hasta dónde? Hasta de aquí hasta la resurrección. Amén. Esa es la meta. En el mensaje del rapto, el profeta dice, la palabra en inglés, ángel, quiere decir mensajero. Y durante el transcurso del mensaje del séptimo ángel, cuando él comience a proclamar su ministerio, esa es una cosa, cuando comience a proclamar su ministerio, no cuando está comenzando, esa es otra cosa. Cuando Jesús comenzó, sanaba a los enfermos y afligidos y decían, oh, ese gran rabino, él es un profeta, y todos lo deseaban en sus iglesias. Pero cuando él se sentó un cierto día y dijo, yo y mi Padre uno somos, eso fue algo muy distinto. Y también, si no comiereis de la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tenéis nada de vida. Y los que lo amaban tanto, los que lo habían invitado, dijeron, pues ese es un vampiro. ¿Pueden ver? Eso era algo muy distinto. Él no explicó nada. Ellos ya lo habían visto, ellos ya habían visto la manifestación, la vindicación de la palabra de Dios para su edad hecha real y comprobada entre ellos, que Él en realidad era el mensajero de esa edad. Él no tenía que explicarles nada. ¿Entienden? Aquellos discípulos quizás no eran capaces de explicarlo, pero lo creyeron, ya que pudieran explicarlo o no. Se quedaron quietos y lo creyeron. ¿Cómo podían saber si iban a comer su carne y beber su sangre? Era imposible que lo supieran, pero lo creyeron por cuanto eran ordenados. Ya que lo pudieron explicar o no, aún lo creyeron. Y muchas veces en esta jornada nuestra, el diablo nos saca alguna pregunta de vez en cuando y no tenemos la respuesta. No importa, creamos en lo que estamos creyendo, creamos el mensaje, no le tenemos que dar respuesta al diablo en todas sus cosas. Por ejemplo, la hermana Hattie Ray, que ustedes han oído tanto comentar de ella, una viudita que vivía por allá en el campo con sus 2 hijos, no tenía nada, pero un día ella, escuchando al profeta testificar, ahí sentado a la mesa, ella dijo, hermano Branham, eso es nada menos que la verdad. Y el Espíritu Santo bajó, dale lo que ella pida. Ella pudo pedir cualquier cosa, pero pidió la sanidad de sus, la conversión, la salvación de sus 2 hijos, y Dios se lo dio. Ella era una analfabeta, ella no podía decirte ni cuáles eran los 7 mensajeros, ni nada de eso, pero ella creía en lo que Dios estaba haciendo. Ahora, ¿qué de nosotros, los seguidores de Jesucristo aquí en el 2009? ¿Somos unos pericos para hablar tanto o estamos manifestando el Evangelio de Jesucristo? ¿Ven? ¿Están listos para el despegue que estamos hablando tanto? Totalmente convencidos, no importa lo que venga, para sacudirles la fe, porque van a haber cosas que les va a sacudir la fe.
Hasta ahora hemos tenido un mensaje muy cómodo, nos ha ido muy bien, tenemos iglesia, tenemos música, tenemos todo, pero van a haber problemas de aquí al final, se va a poner difícil. En otras palabras, la primera y la segunda etapa habían sido plenamente mostradas al pueblo allá y a nosotros también. Él no tenía que explicarles nada. Ya no era etapa del biberón, de los pañales. Ahora existe un tiempo cuando esas cosas son necesarias. Cuando llega gente nueva hay que tratarles bien, como cuando nosotros éramos nuevos, nos trataron bien. Pero ya cuando el muchacho ya crece, ya tiene que cambiarse el propio pantalón, ya tiene que comer por sí mismo. Entonces, así como criando un hijo es algo progresivo, el evangelio es progresivo, el mensaje es progresivo y debemos ver un poco de progreso en la gente. Entonces existe el tiempo de tomar el alimento, luego el tiempo de manifestar lo que se ha tomado. Si uno solo come, cuando se pone gordo y no hace nada, no puede salir ni de la cama, pero no come y luego trabaja. Entonces manifiesta lo que uno está comiendo. Amén. Entonces nosotros somos lo que comemos. Eso lo habla cualquier médico. Y usted manifestará lo que está consumiendo. Recuerden, Dios no puede ser burlado. Eso está en Gálatas. Usted no se puede llamar de cristiano ni cristiana, ni seguidor de Malaquías 4, y a la vez alimentarse con las cosas del mundo. No puede decir que es cristiana y vistiéndose mal. No puede decir que es cristiana usando tacones altos del diablo. Amén. No puede hacer esas cosas y luego esperar manifestar a Jesucristo. Es imposible. Es imposible alimentar el alma con la televisión, con la música rock and roll y música del mundo, y aunque cuando tengan palabras escriturales, y a la vez manifestar al Dios de la Biblia. Son dos cosas muy opuestas y usted no va a salir bien haciendo eso. Si es cristiano, viva como cristiano, manifieste cristianismo. Solo cuando usted se alimenta de la palabra viva de Dios, entonces podrá manifestar la vida de Jesucristo a esta generación moribunda. Entonces Hebreos 13:8 no solamente es para el profeta, es para usted. Dios se va a manifestar en alguien, porque dice ayer, hoy y por siempre. Bueno, entonces ¿dónde está el hoy? Estamos muy listos para decir, ¿verdad?, que Dios se manifestó ayer y que se va a manifestar acá en la resurrección y cuantas más cosas Dios tenga por allá. Pero que de hoy, alguien está manifestando a Dios hoy. El profeta dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen nada de vida. Pues este es un vampiro. No tenemos nada que ver con ese asunto. Aquellos apóstoles se mantuvieron firmes. Gracias. Miles se apartaron, pero esos apóstoles fueron ordenados a vida eterna. Él así lo dijo. Ellos no podían explicar, simplemente creyeron, se mantuvieron firmes. Entonces, ustedes aquí en Bolivia, cuando el diablo saca esas cosas, manténganse firmes. Amén. Entonces tenemos creyentes mentales, creyentes puro de cerebro, y están programados para datos, fechas, en una sola dimensión. No son ordenados a vida eterna, no son renacidos por la palabra y no pueden simplemente creer en Dios y creer en su palabra. El creyente carnal no entiende la dimensión profética, de que profetas hablan de la eternidad, siempre en tiempo presente, ¿verdad? Como por ejemplo Eliseo y su ayudante en 2 Reyes capítulo 6. El ejército sirio los tenían rodeados y el ayudante salió y vio todos sus soldados y dijo, oiga mi maestro Eliseo, estamos en problemas, estamos rodeados, ¿ya? Aquí nos van a cortar la cabeza. Y entonces el profeta, muy sabio, puso la mano sobre el mozo. Señor Jehová, abre los ojos del muchacho. Entonces él salió y vio todos sus ángeles que le estaban rodeando. Amén.
Y así como hablamos la otra noche que el profeta vivía más de la mitad de su vida en la otra dimensión, y para él era difícil decir cuántas personas hay aquí, porque él veía estos y ve otros cuantos ángeles que están por ahí, quizás diría son 2000, cuando son 1300, yo no sé. Para él era difícil fijar una fecha en veces, porque un profeta todo es tiempo presente. Cuando él decía el otro día, quizás eran 5 años, ¿verdad? Pero para él sabía que era pasado, pero ¿cuánto? Bueno, a saber. Y entonces él siempre hablaba en tiempo presente y a veces era difícil con las fechas. Pero el creyente carnal o de cerebro dice, si así son las cosas, mejor me retiro. Porque a veces viene la gente y se les ha explicado de cierta manera y esperan que esto sea una gloria. No, aquí es donde comienza la batalla, ¿verdad? Aquí es donde vas a luchar, ¿verdad? Dice, yo pensaba que al ser un cristiano e identificarme con este mensaje, todo me iba a salir bien, todo iba a ser paz y gloria. Olvídate, así no es. Esto es batalla. La gloria viene más adelante. Y algunos creyentes, ¿verdad?, dicen, bueno, si esto no resulta tal como yo lo tengo calculado, mejor dejo el mensaje. Bueno, ahí está la puerta, ¿quién te impide? O sea, tenemos gente que se la sabe toda, la calcula bien, y si no sale a sí mismo, se van a ir. Bueno, vete de una vez, porque es muy seguro que así no va a resultar, te va a resultar muy distinto, ¿verdad? Entonces, son creyentes carnales, son gente que siempre están pidiendo cola, ¿verdad? No compran boleto, quieren viajar gratis, ¿ven? Y van con uno hasta que se pone difícil y luego se bajan del auto. No quieren pagar ningún precio, no quieren ni invertir, ni contribuir nada. Son los que vienen, ¿verdad?, siempre gratis, no cooperan para nada. Esos son los creyentes carnales. Entonces, aquí es donde en verdad comienza la batalla como creyente. Usted ha tomado una decisión basándose en la palabra, o sea, en la revelación espiritual. Y eso le ha molestado a Satanás y todos sus tenientes. De aquí en adelante, en estos próximos días, ustedes van a tener problemas porque el diablo está esperando afuera. No nos podemos quedar aquí adentro en el culto, tenemos que salir a vivir nuestra vida. Y el diablo está esperando, así que cuidado. Entonces, como creyente genuino, quizás parezca que usted está caminando solo a veces, ¿verdad? Parece que nadie escucha, nadie sabe de mi problema, pero nunca estará caminando solo. Estamos caminando con el invisible, porque por fe andamos, no por vista. Si fuera por vista, ¿desde cuándo hubiéramos rendido? Pero estamos caminando por fe. Él nos ha prometido y sus promesas no fallan. Mateo 28 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con el creyente. Y tenemos promesas aquí en el mismo capítulo 6, donde dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Hemos llegado a los días postreros. Dios nos va a levantar. Entonces no estamos solos, hermanos. Hebreos 11 nos presenta un panorama de algunos de los héroes de la fe. Son apenas 19 individuos mencionados en Hebreos 11, pero desde allá para acá se han añadido otros cuantos miles de creyentes a esa fila de héroes. ¿Ven? Y resulta que cuando leemos Hebreos 11, estamos pasando por la quietud de un cementerio y cada versículo es lo escrito en cada tumba. Amén. Y cuando usted lee ese capítulo, no le esté buscando secretos doctrinales a esos hermanos allá. Permita que estos, aunque muertos, todavía le hablen persona a persona. La palabra es vivificante. Estos eran individuos igual que ustedes. Ellos vivieron en su tiempo, eran el mensaje vivo de su día y vivieron en fe, esperando que el Señor los va a resucitar. Vivieron con esa esperanza.
Entonces, ellos eran igual que nosotros, tenían sus promesas de su día presente, vivieron el mensaje de su día esperando ser resucitados. Nosotros, por gracia de Dios, estamos viviendo en la última edad, cuando Dios nos va a resucitar, y todos ellos también. Amén. En Hebreos 11, dejen leerlo aquí rápidamente. En Hebreos 11 nos dice, vamos a ver, en el verso 37, donde dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nos están esperando que esta iglesia llegue al nivel para ser raptada y todos seremos premiados a la vez. Dios nos ha provisto algo mejor para nosotros. Dice ahí mismo, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Qué cosa mejor? Tenemos la palabra, tenemos palabra profética, pero lo mejor que nos ha provisto, la plenitud de la revelación de sí mismo. Cada profeta en el pasado trajo una porción, otra porción, otra porción, pero aquí tenemos la plenitud de la revelación de Dios. Ellos todos murieron en fe, pero están esperando y dependiendo de nosotros, y ellos son esa gran nube de testigos del capítulo 12, donde dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ellos nos están viendo. Es por decir que los santos del pasado, los héroes de Hebreos 11 y tantos más que se han añadido, están en las gradas, y nosotros estamos aquí abajo viviendo nuestra vida. Nos están mirando de la otra dimensión. Y si pudiéramos escuchar a esos miles de testigos en las gradas, nos están diciendo: córranle, si pueden llegar a la meta. No se ofendan con la persecución y el fanatismo religioso. En nuestra edad también tuvimos fanatismo. Nuestro mensajero también fue malentendido y lo citaron mal. No permitan que todas esas cosas les molesten. Tengan por seguro y por sumo gozo cuando los persiguen. Sigan adelante, sí vale la pena. Los necesitamos, no somos completos sin ustedes. Y no se escandalicen, porque van a haber cosas ahora mismo que algunos se van a escandalizar. Hay cosas raras ocurriendo por ahí, gente con palabra hablada en la mano, y se van a escandalizar. Le ha placido a Dios tenernos a nosotros aquí en la tierra, en este tiempo, en la culminación de la historia del mundo. Este es el día postrero cuando Él nos va a levantar a todos los creyentes. Yo puedo decir que hay gente sentada aquí que no va a haber muerte. Así está de cerca la cosa. Algunos no verán muerte, sino que serán cambiados. ¿Ven? Serán cambiados de esto corruptible a lo incorruptible, en un abrir de ojo, al instante. Solamente este mensaje provee para ese cambio de cuerpo. En todas las Américas hoy mismo están reunidos con esta Biblia, predicando. Pero solo este mensaje de Malaquías 4 provee ese cambio de vida, ese cambio de cuerpo. Esto no se halla en ningún otro lugar. Ahora, el profeta nos da unas palabras de ánimo. Dice: ahora, lo primero que sucede cuando seamos resucitados, los que están vivos permanecerán. La resurrección ocurrirá
Primero, para los que están dormidos. Habrá un tiempo de despertamiento, no para los que están dormidos en pecado, porque tales duermen durante otros 1000 años. Pero los santos que duermen en el polvo despertarán primero. Y los cuerpos corruptibles se revestirán de incorrupción en la gracia arrebatadora de nuestro Señor. Luego todos se reunirán, y cuando todos comiencen a reunirse, entonces los que permanecemos y aún vivimos seremos cambiados. Estos cuerpos mortales no probarán la muerte, pero de repente habrá algo que barrerá sobre nosotros y seremos cambiados. Seremos cambiados como fue Abraham, de un viejo a un joven, de una vieja a una joven. ¿Qué es este cambio repentino? Y al momento uno estará viajando como un pensamiento y podremos ver los que han sido resucitados. Esa es palabra profética para nosotros. Oh, qué hora tremenda. Entonces nos reuniremos con ellos y seremos arrebatados juntos para encontrar al Señor en el aire. Amén. Entonces, hermanos, no es fantasía. Esto no es de cine. Esto es palabra de Dios. Y es más real. Ahora, nosotros pensamos que esto que tenemos aquí es real, que este es un vaso de agua, me mojo si me lo pongo. Esta es la sombra. Lo real está más adelante. Esto es apenas la cáscara, la sombra, ¿verdad? Entonces la otra dimensión es más rápida y está pasando por aquí mismo, pero no los podemos ver. Pero de repente, un día de estos, se van a hacer reales y seremos cambiados y nos iremos. Amén. Ahora vamos a cambiar la escena un poco y queremos ver, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 7, es donde vemos otro día lleno de actividad de Jesucristo. Para este tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y Jesús estaba muy ocupado predicando, orando por los enfermos. Pero todo ese movimiento del ministerio de Jesús le llegó a los oídos de Juan allá en la cárcel. Y el ojo de águila de Juan estaba fallando. Ahora, quizás era por razón del mal alimento de la cárcel, uno no sabe, pero él le envió 2 discípulos allá a la reunión para que le preguntasen a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o debemos buscar o esperar a otro? Ahora vean, Jesús y Juan eran primos. Jesús no le mandó una regañada, como quizás haríamos nosotros. Estimado Juan, me molesta mucho tu actitud y tu pregunta. Estoy ofendido de que dudas mi posición. Primo, ¿qué te pasa? Él no trató de esa manera, como quizás nosotros. En el versículo 22 dice: y respondiendo Jesús le dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. O sea, el que no se ofende. Jesús habló las bienaventuranzas en Mateo 5, pero esta es la bienaventuranza olvidada. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. A ver, vamos a repetir. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. No se oye. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. Entonces, si nosotros estamos comiendo de la palabra del Hijo del Hombre, somos entonces la manifestación de esa palabra hoy mismo. Somos el cumplimiento de la profecía del profeta. Él lo habló, nosotros lo hemos oído y lo estamos manifestando. Ahora, más tarde ese mismo día, después de que despachó los discípulos de Juan, más tarde ese día, Jesús respondió a una invitación que se le hizo y fue a la casa de Simón el fariseo. Ahora, Jesús es un caballero.
Él va donde se le invita. Nosotros, a cambio, somos gente que a veces nos entra una inspiración y vamos y tumbamos la puerta y anunciamos el Evangelio y luego vamos y nos jactamos de nuestra gran cosa. Así no es Jesús. Jesús va solo donde se le invita. Y Él no era una persona arrogante, no era una persona exigente. Y noten bien, jactancia y arrogancia o prepotencia no son atributos de Dios. Cuando usted ve esas cosas en una vida, sea creyente, sea católico, sea protestante, lo que sea, cuando usted ve esas cosas en una vida, sepa que esa no es la vida de Dios. ¿Ven? Entonces él llegó a tiempo, pero nadie le dio la bienvenida. No lo tomaron en cuenta. Ahora nosotros diríamos, pero ¿cómo es posible? No estaba vestido con su vestido rojo, no, él se vestía igual que los demás, todos se vestían igual. ¿Y no traía esa luz encima? No, eso se lo pintaron los romanos, eso vino después. Cuando él vivió aquí en la tierra, él se parecía a los demás. Hasta cuando lo fueron a buscar en el huerto de Getsemaní, no sabían cuál era. Apenas cuando Judas lo besó, ese es, ¿verdad? Entonces él entró a la fiesta, como lo habían invitado, y es difícil imaginar, pero ahí estaba Jesús, el único en la fiesta, con los pies sucios. Nadie lo había tomado en cuenta y a nadie le importaba. Ahora, era una fiesta grande y este era un hombre rico y había hecho un poco de carne asada y cosas y había mucha gente importante y ese olor salió a la calle y todo el mundo estaba oliendo ese olor porque era gente pobre y no podían comer tanto como estaban oliendo ahí. Entonces por ahí pasó una mujer y olió esa carne asada. ¿Qué será eso? Y se arrimó y vio a la gente. Allá está Jesús. Ella sabía quién era. Y entonces ella dijo, yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Ella ciertamente no se ofendió. Ella vio que él tenía pies sucios. Ella tenía que hacer algo. Ella sabía que era su única oportunidad de poder hacer algo para el Señor Jesús. Y el profeta nos dice que ella era una de las pocas personas en aquel tiempo que reconoció quién era este verbo de Dios. Entonces, ella corrió a su casa, tomó el dinero que tenía, era un dinero mal acumulado, porque era una ramera, pero tenía su dinerito, y fue a la farmacia, donde venden las cosas, perfumes. Y dice el profeta que el rico ahí de la farmacia vio que venía y él ya sabía quién era. ¿Tú qué quieres? No, yo quiero el perfume más costoso. A ver la plata primero, ¿verdad? Bueno, ya vio la plata, lo probó, ok, te voy a vender. Entonces ella se llevó ese perfume y se fue otra vez a donde estaba la fiesta. Y no sé cómo entró, pero entró por ahí y estuvo ahí con Jesús. Y dice el profeta que ella llegó, le lavó los pies, no con una bandeja de agua, sino con las lágrimas de arrepentimiento. Le lavó los pies y le sacó los pies con su cabello largo. Y para que me crean, aquí dice en Lucas capítulo 7, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar sus lágrimas a sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Quizás usted nunca se ha dado cuenta, pero todos los cuadros que tenemos pintados de aquellos tiempos son cuadros pintados por italianos y los tiene a la gente sentada a una mesa así como esto, están sentados a la mesa comiendo. Eso es en Italia, pero conforme lo que hemos visto en la Biblia, dice que ella estaba detrás de él lavándole los pies. Es que en aquel tiempo lo que tenían era una mesa muy bajita y la gente estaba así medio acostada
comiendo y ella está detrás de él lavándole los pies. ¿Ven? Así dice la Biblia. Él no movió el dedo ni un centímetro, porque si él se hubiera movido, ella se hubiera espantado. Él se quedó quieto, permitiendo que ella le rindiera el culto necesario. ¿Ven? Y así es que ella estuvo detrás de él, lavándole los pies. Ahora, dice el profeta, ella se aproximó para servirle porque la inspiración la había impactado, que esa era la hora y que ese era el mensajero, el Mesías. Ella no se ofendió con que él tenía pies sucios. Esa era su única oportunidad. Eso nunca se iba a repetir. Entonces ella corrió, hizo lo que tuvo que hacer. Cuando primero salió la película Los 10 Mandamientos, era el año 1955, y por primera vez el profeta llevó a su familia al teatro para ver ese cine de 4 horas. En aquel tiempo Rebeca tenía algunos 9 años, una niña muy sensible, una niña muy afectada por los espíritus, etcétera. Pero vieron esa película y cuando están de camino a casa, ella está llorando y llorando. Y el padre le dice, mira hija Rebeca, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? No papi, es que no te diste cuenta. Cuando Moisés dijo, todos los que están al lado del Señor vengan conmigo, ¿no te diste cuenta que algunos llegaron, pero otros querían venir? Y la tierra se abrió y se los comió. Ellos querían venir. Entonces el profeta paró el carro y dijo, mira hija, que esto sea una buena lección. Cuando tú veas algo que es correcto, no te detengas, camina ya, ¿verdad? Quizás aquellos querían venir, pero se detuvieron, estuvieron hablando con los vecinos, qué sé yo, y los que estuvieron al lado de Moisés fueron los salvos. Entonces él dijo, cuando veas que algo es correcto, cuando Dios te manifiesta, que te revela algo, camina de una vez, no te detengas. Entonces, así como Juan el Bautista habló sin pelos en la lengua, como decimos, ¿verdad? Habló en contra de la religión organizada de su día. William Branham vino y nos habló directamente y muy claro en el día de hoy. Cuando él tuvo sus grandes reuniones así como esto, no eran gente del mensaje. No había seguidores de mensaje en aquellos tiempos. Eran bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, católicos, de todo. Todos ellos salieron para presenciar la atracción, para ver qué podían obtener gratis. A ver si podían obtener la sanidad, a ver si podían obtener algo de bendición. Porque veían que era un don de Dios. Y allá en el principio, todos extendían la invitación al profeta de Dios. Venga para acá. Querían, ¿verdad?, que él viniera para tener una tremenda reunión. Pero con el tiempo, casi todos se escandalizaron y tropezaron. Algunos se ofendieron con los milagros, porque decían, no, eso es telepatía, eso es algo falso, eso era para otro día. Otros, que eran enfermos, se ofendieron porque no les prestaba suficiente atención. Porque querían, cada persona que pasaba, de verdad querían saber cómo se llama mi abuela, cuál es mi dirección, qué cené antier. Por favor, la vida no es tan larga para eso. Y entonces algunos, como no les prestaba tanta atención a cada uno, se ofendían. Pero la gran mayoría se escandalizó con la palabra. Si la misma palabra que para nosotros es vida, fue escándalo para muchos. ¿Ven? El profeta dice, tantos se han ofendido. Tantas personas se ofenden tan fácilmente con la palabra de Dios. Es algo contrario. Se quieren apoyar en su propia prudencia o entendimiento. No quieren recibir la palabra del Señor. Y tienen que irse por el camino donde han sido instruidos. Es el camino de su iglesia. No importa que Dios haya prometido lluvia para el día de mañana, si la iglesia dijera que eso es pura tontería, ellos creerían a su iglesia en vez de Dios. ¿Por qué? Porque son nacidos de la iglesia.
Pero uno que es nacido de Dios, él es simiente de Dios. Y la simiente... Uno que es nacido de Dios, él es simiente de Dios, y la simiente de Dios es la palabra de Dios, y solo por eso vive. Esa es su vida. Esta es nuestra vida. Así que aquellos otros no son nacidos de la palabra. ¿Ven? Una gran diferencia, y por eso se ofenden con la palabra y lo que produce, o sea, la manifestación de la palabra. Ahora, muchos le han dado la espalda a la palabra en el día presente, pero hay todavía individuos, uno aquí, otro allá, aceptando la revelación de Dios, la revelación de la verdad. Uno aquí por ahí, allá en África hay unos cuantos, en India hay otros cuantos, y la palabra es preciosa para el creyente. Es nuestra vida. Amén. Pero es para testimonio a todos los demás. Entonces, en toda congregación hay tres clases de creyentes. Eso no lo digo yo, lo ha dicho el profeta. Hay incrédulos, hay manufacturados y hay los creyentes. Entonces, los creyentes son creyentes de palabra y creen toda la palabra. Los creyentes que son creyentes de palabra no son creyentes de cafetería. Creyentes de cafetería son los que van y escogen esto, no, eso no me gusta, me gusta esto, a escoger. No, aquí no se viene a escoger, aquí se viene a comer toda la palabra de Dios. Algunos podrán recordar que en el año 1963 los rusos enviaron un astronauta. Él dio la vuelta al mundo varias veces, y cuando volvió le preguntaron: oye, cuando estuviste por allá lejos, ¿tuviste a Dios? No, yo no vi ningún Dios. Dios no existe, yo no vi ningún Dios. Bueno, el profeta dice: a mí no me importa qué tanta ciencia, ni cuántos astronautas preparen, ni cuántos miles de millas puedan ver. Nada de eso me interesa. Existe un cielo, y ahí está un literal Cristo Jesús, el cual viene corporalmente para recibir a su iglesia. Hey. Dice, existe un cielo y ahí está un literal Cristo Jesús, el cual vendrá en forma corporal para recibir a su iglesia, a su novia. No importa qué tan antigua sea la historia, aún es la verdad. Dios lo ha dicho y creyentes lo creen. Entonces son palabras de ánimo para la novia. Seguimos creyendo en un literal Cristo que vendrá a recogernos. ¿Amén? Lo que pasa es que muchas veces no tomamos suficientemente en serio la palabra de Dios. Amén. Ahora, quizás sea usted un pájaro raro para sus parientes, para sus amigos, pero nos quedamos con las palabras de San Pablo en Hechos 24. Pero esto te confieso, que según el camino que es llamado la herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y los profetas que están escritos. Amén. Entonces, por cuanto tiempo estemos en esta carne, habrán los incrédulos, los manufacturados, y son puestos ahí para nuestra perfección. Si todo fuera gloria, si todo fuera perfección, si todo fuera creyente, que estamos creyendo igual, etcétera, ¿dónde está la prueba? Entonces Dios pone al incrédulo, pone ese aguijón en la iglesia para la perfección del pastor, para la perfección de la mujer del pastor. Amén. Porque el manufacturado, que existe todavía, él dice: bueno, ¿y dónde está la promesa de su venida? Todo sigue igual. Ya nos cansamos de oír las mismas cintas, la misma predicación. Ojalá pudieran controlar mejor el calor, o la calefacción, la ventilación. Y siempre están quejándose, puras quejas. ¿Por qué tengo que sentarme al lado de esa viejita? Porque ahí te puso el diácono. Cállate. Puras quejas y escándalos. Y es que se molestan y se ofenden con cualquier cosita, lo cual los lleva a una actitud y una atmósfera errada que resulta en enfermedad y muerte. Entonces mejor estate quieto, estate alegre, dale gracias a Dios que tienes vida, no estés quejando.
Nuestra actitud muestra rápidamente si estamos en armonía con Dios y su programa, ¿verdad? Mateo 13 dice, aquí rápidamente, a ver, Mateo 13 y el versículo 54, a ver qué dice por aquí. El 13, 54, es un capítulo bien largo. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Ven? Entonces esta gente, sus vecinos, sus parientes, toda esa gente alrededor, no estaban en armonía con el programa de Dios. Más antes se ofendieron. ¿Quién es este? Se escandalizaron. Y el resultado fue que para ellos no había bendición. La bendición estaba lejos, pero ahí alrededor de él no había mucha bendición. Y es lo mismo allá en Jeffersonville. Hay gente que vive enfrente del tabernáculo. Nunca se han metido ahí, no saben qué es, se ofendieron y no tienen bendición. Y es lo mismo en las aldeas de ustedes, sus ciudades. Gente enfrente no les interesa nada de lo que es la palabra de Dios. Y el resultado es que no les llega la bendición. El profeta dice en la iglesia y su condición, otra cosa, el Cordero está dispuesto a rendir sus derechos. Dios desea que nosotros seamos corderos, pero en muchas ocasiones no estamos dispuestos a rendir nuestros derechos. Muchos de ustedes dicen, hermano Branham, yo tengo mis derechos. Correcto, pero ¿está usted dispuesto a ceder sus derechos? ¿Está usted dispuesto a entregar sus derechos para que Él le pueda guiar? Debemos ser corderos, pero hemos llegado a ser todo menos cordero. Y por eso es que al tomar esa actitud, la paloma del Espíritu Santo levanta vuelo y se va. Ahora, no es que se va muy lejos, se va ahí afuera esperando que usted se corrija. Entonces, hermanos, en esta mañana podemos en realidad tomarlo todo como está dicho, o tiene que estar, ¿verdad?, con chocolate, con crema. No, hay que tomarlo así como lo ha dicho el profeta. Aleluya. ¿Sí? Así como Dios lo envía, así es como lo tomamos nosotros. O estamos buscando algo más conveniente, como los cristianos de cafetería, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si le damos rienda libre a estos niños aquí en la tiendita, puro dulce. No van a comprar alguna verdura, alguna carne, van a comprar lo que les interesa. Pero a nosotros nos interesa la palabra pura de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios, la palabra nos ha llegado a gran precio. Este varón de Dios, esta foto aquí, él estaba fuera de casa a veces 3 meses, no lo veían. Andaba predicando por ahí lejos, no lo veían. No tenían 2 autos, él se llevaba el auto y se iba. Además, la esposa no manejaba. Ella tenía que llamar un taxi para llevarla a comprar el mandado. O depender de algún creyente que le llevara a la iglesia. Entonces, él se iba por tiempo largo. Y esto nos ha llegado a gran precio. Pero queremos aprovecharlo, ¿verdad? Y no queremos ofendernos con cosas pequeñas, cosas que nos molestan a veces, porque Dios lo ha enviado, aceptémoslos. Amén. A veces no le ponemos suficiente interés al mensaje. Ha sido mi privilegio viajar a varios países y ver los creyentes en distintos países, y yo he notado que la gente que sacrifica más para llegar al culto son los que más reciben. Una iglesia en el África donde yo estuve, de 6,000 personas, imagínense. Uno ve afuera y hay 5 autos, unas cuantas motocicletas y como 200 bicicletas, y los demás a pie. Pero llegaron con un interés de saber qué dijo el profeta, cómo podemos apropiarnos este mensaje para salir de aquí. Entonces, tenemos que tomar más interés en lo que es el mensaje. ¿Amén?
Entonces, no importa, hermano, lo que usted ha dejado, no importa lo que usted ha aguantado a través del camino, lo que le haya costado, ni cuántas cosas tuvo que dejar para seguir al Evangelio. Nada de eso importa, ¿verdad? El Hijo de Dios dejó la gloria para venir a morir por ti. Él dejó todo. Entonces, nosotros podemos dejar unas cuantas cosas y no estar hablando tanto, ¿verdad? Pero lo que importa es llegar al final de la carrera. El premio es la vida eterna y en verdad vale la pena. Entonces, estamos aquí hoy para una revisión, a ver qué nos falta en este mensaje, a ver qué nos falta en esta jornada. Y a veces es que Dios quiere apartar cosas de nuestra vida, quiere apartar cositas que nos están perjudicando. Y eso a veces es tan fácil como pelar una banana, un plátano, eso es muy fácil. Pero por lo normal es como abrir una nuez con un martillo, porque la gente tiene sus espíritus bien pegados y hay que apartar esos espíritus de la gente para que reciban toda la palabra. Pero todo es función de la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, o sea, el que no se escandaliza en mí. En Hechos capítulo 4, después de haber pasado la noche en la cárcel, ¿y por qué? Por causa de predicar el mensaje de la hora. Y Dios había vindicado el ministerio con la sanidad del cojo en la puerta del templo. Y los líderes de la iglesia, ¿verdad?, los eclesiásticos, estaban interrogando a Pedro y a Juan para saber con qué poder y con qué autoridad han hecho esto. Y ahí en el capítulo 4, Pedro le respondió, ¿verdad?, claro y sin temor. Y en el verso 13 dice: entonces, viendo el denuedo, o el ánimo, el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amén. No porque el cojo estaba sano, sino que por la respuesta que les daban y por la vida que ellos vivían, vieron que habían estado con Jesús. Pedro, para ese tiempo, en Hechos 4, ahora era un hombre muy cambiado. Ya no era un predicador con boca sucia. ¿Y cómo está eso? Bueno, eso es muy fácil, porque cuando él antes estaba allá en el capítulo 24, 25 creo de Mateo, él dijo: yo te defiendo, Jesús, que vengan todos, pero yo te defiendo. Muy bocón Pedro. Entonces vinieron por Jesús, se lo llevaron. ¿Y dónde está Pedro? Está escondido por ahí. Entonces él fue allá donde tenían a Jesús preso y por palabra de Jesús, ¿verdad?, este mismo Pedro, queriéndolo defender, pero a la hora de la hora no estaba ahí, no lo defendió. Pero mientras Jesús está encarcelado, Pedro está calentándose en el fuego de los romanos, del enemigo, porque era un tiempo de frío. Y como él era de Galilea, como decir que era de Cochabamba, de otra parte lejos, cuando él hablaba ya sabía quién era, sabía que era uno de ellos. Y una moza le dijo: tú eres uno de ellos. No, yo no soy. Una maldición le salió. Otra dijo: sí, tú eres, yo te vi ahí en la reunión. No, ni lo conozco. Pero ¿qué pasa con este Pedro? Que iba a defender al Señor. Le salieron maldiciones de la boca. Pero para Hechos capítulo 4, y era un hombre cambiado, ya había recibido el Espíritu Santo, ya no era simplemente un creyente mental, un creyente carnal, ahora era un hombre lleno del Espíritu Santo, un vocero del mensaje de la hora. No se escandalizaba, no tenía vergüenza de identificarse con Jesucristo, la palabra. Él ya no era un estorbo para el programa de Dios. Pero ¿qué de nosotros acá en el siglo XXI? ¿Servimos de ayuda o servimos de estorbo? ¿Estamos escandalizados con algo que dice el profeta o lo que podemos comer todo? El profeta dice, ahora escuchen bien, Dios tiene todo arreglado de tal manera que su programa no puede avanzar sin usted y sin mí. Y mientras no estemos haciendo lo que Dios nos muestra que debemos hacer, estamos paralizando el programa de Dios.
Pero cuando la iglesia se mueve bajo la unción del Espíritu Santo, entonces estamos en la voluntad de Dios obrando su programa. Entonces, mientras el Espíritu Santo nos unge para funcionar y todo está conforme en la palabra, estamos en la obra de Dios. Pero si no, y si salimos con cosas raras, estamos paralizando el programa de Dios. Ahora, la gran mayoría se ofende y se escandaliza con la palabra y lo que la palabra produce. El mundo siempre se ha ofendido con la vida de Cristo, el creyente. Al diablo no le incomoda que usted tenga su vitrina llena de cintas, su vitrina llena de libros, que tenga 5 Biblias. No le incomoda que usted tenga eso. ¿Ven? Pero cuando usted comienza a estudiar, cuando usted comienza a comerse los manjares de la palabra, entonces es que se enoja y hace cualquier cosa. Entonces, que usted lo tenga todo almacenado, no le importa. Pero si usted comienza a manifestar la palabra y que Jesucristo se revele en usted en tiempo presente, ahí se molesta. El profeta dice en un mensaje súper señal: hace 31 años dediqué mi vida y morí, o sea, el viejo William Branham, y me entregué para servicio y respeto, para quitarle toda la mugre al nombre de Jesucristo y para colocar la palabra de Dios nuevamente en la iglesia. Que Dios me ayude a vivir hasta ver el día cuando pueda ver los corazones de los cristianos latiendo unánime. Amén. Y que desaparezca la inmundicia de las mujeres y de los hombres y los credos de las iglesias, y pueda ver la iglesia del Dios vivo, real y libre de todo adulterio, parada en la hermosura de Cristo para recibirle cuando Él venga. Amén. Ese era el fin del profeta de Dios. ¿Ven? Entonces ya estamos para terminar, pero la pregunta de hoy es que si nos podemos rendir enteramente en este día, o apenas 2 o 3 horas a la semana. Cristo quiere seguidores 24/7, a toda hora, porque usted no sabe a qué hora Él se lo va a llevar o va a venir por usted. Entonces, podemos rendirnos completamente o apenas 2 horas a la semana, ¿verdad? Para que digan, para que puedan decir de nosotros: parece que han estado con Jesús, parece que ustedes como que se están comiendo algo de la palabra. Esta iglesia aquí atrás tiene Biblia, ¿verdad? Y tienen cleros y tienen de todo, pero no están comiendo la palabra de hoy, no le dan reverencia a la palabra de hoy. Nosotros somos el cumplimiento de la profecía del profeta. ¿Ven? Entonces, para el Hijo de Dios, el creyente, cuando Él venga, es un día de gozo, es un día de alegría. Pero para el que se mofa de la palabra y el ministerio, para tales será un día que los abrazará. Entonces, cuidado con la actitud hacia la palabra. Amén. Entonces, pongámonos de pie y vengan los músicos. A ver si podemos cantar el himno "Qué gran día será". El día que está por delante, este día es importante y aquel día aún más todavía. Amén.